Muy buenos días. Tengo el agrado de invitar al doctor Israel González Marino. Él es máster en Derecho Animal y Sociedad, magíster en Derecho Curricular y Proyectos Educativos, es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, académico coordinador de investigación de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, sede región de Coquimbo. Lo invitamos a escucharlo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Marianela. En particular quiero agradecer a Vicky y a todo el equipo de la materia de Derecho Animal por el trabajo que implica todo este despliegue. Y por supuesto a quienes están acá en la sala y a quienes nos acompañan en el Zoom. Lo que les traigo para hoy tiene que ver un poco con mi experiencia. Yo ya llevo 10 años impartiendo cursos de Derecho Animal en distintas universidades y creo que hay una pregunta que todos los profesores de Derecho Animal se hacen: ¿qué cambian nuestros estudiantes una vez que toman la asignatura? ¿Cambian en algo o no? Y lo que les traigo hoy tiene que ver con responder un poco a esa pregunta. Voy a pasar muy rápido. Les cuento que esto se trata de un estudio que realizamos en un periodo de 5 años y ahora estamos redactando las discusiones. Es la primera vez que voy a presentar estos resultados y me interesa mucho escucharles a ustedes para efectos de poder avanzar en estas discusiones. Solo voy a decir que el derecho animal se ha logrado posicionar muy fuertemente en los Estados Unidos, pero de manera marginal en Latinoamérica y Europa. Este es un muy buen ejemplo de cómo se incorpora el derecho animal, ¿cierto? La Facultad de Derecho de la UBA, y hay varias otras donde se está haciendo, pero todavía somos minoría. Y en ese contexto hay varios estudios que se refieren a la enseñanza del derecho animal, pero en general lo hacen de modo descriptivo, es decir, de contar, mira, se impartió la asignatura, parece que a los estudiantes les gusta mucho, etcétera. Pero hay pocos estudios de corte empírico que puedan medir efectivamente qué es lo que cambian los estudiantes, cómo perciben los estudiantes o qué piensan nuestros colegas, de hecho, los demás profesores de la facultad. Y en ese contexto creo yo que el gran problema tiene que ver con que ya un estudio del año 2008 mostraba que en las facultades de Derecho hay mucho escepticismo, hay resistencias al derecho animal. Y en un estudio que publicamos este año con unos estudiantes míos, vimos que eso todavía de alguna manera persiste, aunque en menor medida. Lo segundo es que hay escasa apertura, somos todavía muy poquititas las universidades que imparten este curso. En Chile alrededor de 10 tienen la materia, pero la imparten de manera permanente alrededor de 5. Otro gran problema que se ha ido detectando es que existe una baja prioridad curricular. Estamos ante materias optativas, electivas. Y cuando tenemos que competir con otros cursos, la verdad es que competimos con mucha desventaja. Y esto tiene un problema de fondo además. La enseñanza jurídica, propia de la tradición, ¿no?, sigue replicando modelos muy antiguos y en eso replicamos el especismo. Yo hago clases fundamentalmente en cuarto y quinto año de la carrera y me enfrento a estudiantes que repiten que los animales son cosas, porque así lo dice el Código Civil, más allá de que tengamos cuerpos normativos que nos dicen que son seres sintientes, que forman parte de la naturaleza, que generamos vínculos con ellos. Entonces me quise enfocar en el problema de la escasez de estudios empíricos. ¿Y qué hicimos? La pregunta que guió la investigación fue cómo cambian las percepciones éticas, pero también jurídicas de nuestros estudiantes una vez que cursan esta asignatura optativa de Derecho Animal. Y por lo tanto mi objetivo fue medir esos cambios. Y para medirlos, hace muchos años inicié un proyecto de investigación con unas colegas del ámbito de la psicología educativa que nos permitió llegar a un instrumento. Nosotros diseñamos y validamos un instrumento que nos permite, en términos muy vulgares lo voy a decir, muy coloquiales, nos permite ubicar a las personas qué tan especistas son, pasando por el bienestarismo y llegando hasta el antiespecismo o el abolicionismo. Entonces nos permite ubicar a las distintas personas en función de sus respuestas, dónde se ubican en esta escala, desde un 1 a un 7. ¿Qué es lo que hicimos?
adoptamos un marco, un enfoque cuantitativo que nos permitía tener quizás resultados un poquito más robustos que los trabajos que se habían hecho, que eran de corte cualitativo, con muestras muy pequeñas. El trabajo fue el siguiente: aplicamos un instrumento al inicio del curso, en la primera semana, y los estudiantes tenían que responder este cuestionario. Y luego el mismo cuestionario lo aplicamos al final del semestre. Y eso nos permitió medir cómo variaban esas percepciones. Pero además quisimos parear la muestra. Eso significa que nos aseguramos que el análisis que les voy a mostrar hoy da cuenta de los mismos estudiantes que participaron al inicio y al final. O sea, tenemos ahí un resultado que es bien interesante. Y esto lo hicimos en 4 años, desde el 2021 al 2024. No pude incluir el 2025 porque la muestra era demasiado pequeña. ¿Cuál es el instrumento? La médula del instrumento la estamos viendo acá, que es una escala que validamos, yo les decía ya, en el año 2021, y que contiene estos ítems. Estos son los principales. Que lo que buscan en el fondo es medir qué tan de acuerdo estamos con los derechos hacia los demás animales, qué tan de acuerdo estamos con que esos derechos tengan el mismo valor e importancia que los nuestros, qué tanta aceptación le damos a la idea de poder seguir explotando a estos individuos o no. Esos son los ítems en general. Y si ustedes se fijan, hay 2 ítems que están marcados en negro porque esos 2 ítems están adaptados también en función de distintos tipos de animales según el destino que le atribuye el ser humano usualmente. Es decir, les preguntamos, ¿los animales que están siendo explotados en la ganadería deberían tener derechos o no? Y lo mismo les preguntamos respecto a distintos tipos de animales. ¿Por qué? Porque yo intuía que el resultado no iba a ser el mismo con un animal que vive con nosotros, un animal que está siendo explotado por la industria ganadera o uno que está siendo explotado por la industria cosmética. Y eso nos permitió obtener un índice, este puntaje, ¿no? ¿Qué tan especista o antiespecista es la persona? Y este puntaje va del 1 al 7. Entonces esto lo aplicamos en 4 años y obtuvimos 61 personas que lograron participar. Y nos vamos a concentrar en la segunda fila, que es el puntaje global. ¿Y con qué nos encontramos? En un puntaje de 1 a 7, el promedio es un 5,9. En otras palabras, estamos ante personas que ya tienen una sensibilidad bastante avanzada respecto de la protección animal. Y eso es lo que 2 autoras estadounidenses hace varios años denominaban con el predicarle al coro de la iglesia. Quienes toman los cursos optativos de derecho animal ya están sensibilizados. Entonces, no es extraño que tengamos un puntaje bastante alto. ¿Qué es lo interesante? Al salir del curso, ese puntaje se eleva a 6,3. Entonces, bueno, uno dice, ya, no es tanto. Pero en términos estadísticos, cuando ya estamos cercanos al techo, pequeñas variaciones son significativas. Pero eso lo quisimos demostrar ahora a partir de pruebas estadísticas. Y aplicamos la P de Wilcoxon, que en definitiva lo que hace es preguntarse si este cambio tiene que ver con un efecto del azar o con un efecto de la intervención pedagógica. Y nos dio un índice que dice hay 99% de probabilidad de que esto no sea efecto del azar, sino de la intervención pedagógica. Y la segunda prueba que hicimos fue luego aplicar la D de Cohen, que lo que mide es el tamaño del efecto o del impacto, es decir, qué tan importante fue el curso para efectos de cambiar la percepción. Y la D de Cohen tiene un estándar que implica que si el puntaje es arriba de 0.20 es un efecto bajo, si es arriba de 0.50 es un efecto medio y si es arriba de 0.80 es un efecto muy grande. La D de Cohen que obtuvimos fue 0.66, es decir, es un efecto medio alto. En suma, ¿qué nos dicen estos datos? Primero, que los estudiantes que llegan al curso de Derecho Animal ya están muy sensibilizados. Al terminar el curso se sensibilizan aún más. Y que el impacto y que esta variación tiene que ver directamente con el curso de Derecho Animal, no con factores externos. Y luego viene el desagregado. Bueno, pensarán lo mismo respecto de los distintos tipos de animales y con qué nos encontramos. No es sorpresivo que los puntajes más altos están con los animales con los que usualmente convivimos, con los animales destinados a la vestimenta o con los animales silvestres, que tienen los puntajes más altos. Ahí hay una mayor sensibilidad a concederles derechos, pero el puntaje más bajo está en los animales destinados a la alimentación, al trabajo o a la experimentación biomédica.
El especismo, ¿cierto?, que nosotros vemos en el día a día, ahora lo estamos mirando en un número, lo logramos estimar. Y la brecha es de un punto completo, fíjense. Vestimenta, que obtiene el puntaje más alto, es 6.2 y acá tenemos 5.2 en alimentación. ¿Qué pasó al final del curso? El puntaje más bajo sigue siendo alimentación, pero logra subir en 0.5. Y el puntaje más alto ahora lo van a tener los animales silvestres, con 6.6. Uno dirá, la brecha todavía existe, pero logramos acortarla. Pasamos de una brecha de un punto completo a 0.7. Y aplicamos también las estadísticas, y lo interesante es que donde más cambio hay es justamente los animales destinados a la alimentación y el trabajo, que es lo que nos interesa en realidad, ¿cierto? Entonces, fíjense que el curso tiene un efecto de poder acortar la brecha y en particular acortarla con los animales más explotados hoy día por la industria. Todo lo que vemos acá son percepciones, ¿cierto? Cómo yo percibo éticamente y jurídicamente a los animales. Pero el siguiente ítem, ahora les decíamos ya, trasládelo a categoría jurídica. ¿Cómo debiésemos considerar a los animales? Y no es extraño, como ya estamos con el coro de la iglesia, nadie, ningún estudiante entró al curso pensando que el mejor estatus era el de cosas. Y la mayoría la vamos a encontrar, fíjense, en seres sensibles o seres sintientes, casi un 50%. Considera que ese es el mejor estatus, y la segunda mayoría que sean sujetos de derechos, personas no humanas o titulares de derechos subjetivos. ¿Qué pasa al final del curso? Se invierte el orden. Ahora la mitad de los estudiantes considera que el estatus más apropiado es el de sujetos de derechos o titulares de derechos subjetivos o personas no humanas. Y el segundo lugar lo van a tener los seres sintientes. Esa parece que es una buena noticia y confirma un poco la idea de que el efecto del curso es importante en términos estadísticos, ¿no? Les preguntamos también si estaban de acuerdo o no con la protección constitucional de los demás animales. Teníamos un muy alto grado de acuerdo al inicio del curso, pero logramos unanimidad al final del curso. Y esto a mí me parece clave. La constitucionalización de la protección animal, creo yo, puede ser incluso más importante que la descosificación, porque nos permite limitar nuestros derechos fundamentales, que son con los que en realidad seguimos explotando hasta el día de hoy a los demás animales. Hasta aquí todo sigue siendo teórico. Yo puedo decir que los animales son sujetos de derechos, pero la pregunta que yo me quería hacer era, ¿cambian algo en el día a día nuestros estudiantes el cursar una materia de derecho animal? Y le hicimos dos preguntas para poder responder esta interrogante. Primero, le preguntamos qué creían ellos que influenciaba cómo perciben a los animales. Y es la pregunta que le hacía yo a los fiscales y jueces. ¿Por qué ustedes decidieron tomar esta opción argumentativa en favor de los animales? Y la primera mayoría, fíjense que las van a tener las experiencias personales con los animales, muy similar a las respuestas que me dieron ayer. Es decir, la experiencia subjetiva, el vínculo afectivo, el vincularse con un otro, el mirar a los ojos a un animal y verlo como un alguien, parece lo más impactante en términos de cómo vamos a considerar a estos seres vivos. En segundo lugar aparece la crianza familiar. Y el cambio más importante para mí está en el tercero. La educación o estudios se fijaban en el tercer lugar con 36 y logra subir 7 puntos. Aquí está, fíjense que es el único cambio positivo. Entonces esto confirma la idea de que el curso de Derecho Animal impacta en cómo nuestros estudiantes perciben a los animales. Y ahora viene la pregunta que sí me interesa. ¿Cambian en algo en su día a día? Les preguntamos al inicio del curso, dígame cuál es su estilo de alimentación. Esta categorización es la categorización que se utiliza en los estudios de nutrición, porque yo sé que ya me van a levantar la mano y me van a decir, el veganismo no es un estilo de alimentación, lo tengo claro. Pero así se cataloga en términos nutricionales. Al inicio del curso, fíjense que teníamos un porcentaje importante de estudiantes que se declaraban como semi-vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, pescetarianos y veganos. Ustedes me dirían, ya, pero no es tanto. Ojo, los estudios nos muestran que en general la población vegana no supera el 2 a 3%, y que si sumamos a todos los veganos, lacto-vegetarianos, etcétera, no superamos el 10 al 12% como mucho. Entonces, esto confirma nuevamente la idea que estamos ante el coro de la iglesia.
Nuestros estudiantes ya están mucho más sensibilizados que el promedio de las personas. Nadie se volvió vegano, pero el 20% disminuyó su consumo de productos de origen animal. No es tanto. Pero yo hago la siguiente pregunta. Los profesores de derechos humanos o de derechos fundamentales, en sus estudiantes, ¿cuántos de sus estudiantes se volvieron más empáticos con el otro, más respetuosos con los derechos de los otros? ¿Cuántos? ¿Cuántos cambiaron en su día a día la forma de ser? Un 20% de estos estudiantes en su día a día cambió algo. Y yo creo que eso no es menor. Es interesante también cómo se movieron. Había estudiantes que se declaraban como semi-vegetarianos y avanzaron al ovo-lacto-vegetarianismo. Se movieron internamente. Bueno, no tuvimos veganos. Principales hallazgos, como para resumir. Creo que una de las cuestiones más importantes es que logramos reducir la brecha especista, ¿cierto? Pasamos de casi 1 punto a 0,7. Y el foco, el mayor cambio está en los animales destinados a la alimentación y el trabajo. Lo segundo, el estatus jurídico de sujetos de derechos o titulares de derechos subjetivos aparece como el más apropiado para los animales, en un 50%. Hay unanimidad en la necesidad de proteger a los animales constitucionalmente. Y en términos científicos, y este es el hallazgo que a mí me importa como académico, es que logramos demostrar estadísticamente que este curso, como intervención pedagógica, tiene una magnitud mediana a alta. Y ahora, en lo personal, lo que más me importa, y el hallazgo más interesante, es que este aprendizaje no solo queda en el aula, no queda en lo teórico, se traslada también al día a día. Un 20% de los estudiantes disminuye el consumo de productos de origen animal. Este estudio tiene muchas limitaciones y tengo que declararlas. Primero, está el sesgo de autoselección. Los estudiantes optaron por la asignatura, la mayoría. Hubo algunos que, no, es que yo vine con mi novia, es que era el único horario que me acomodaba, entonces tenemos de todo. Pero tenemos que asumir que buena parte de los que cursan las materias lo hacen porque les gusta el tema. Lo segundo es que está demostrado que en los cuestionarios que son de índole ética o moral, las personas tienden a responderla de manera más políticamente correcta y hay que tener en cuenta ese sesgo. Lo tercero es que se trata de un diseño preexperimental, medimos antes y después, pero es un caso único, son solo los cursos que yo he hecho en una universidad específica con mis materiales y mi estilo personal. Capaz que en el curso con la Vicky el 20% se vuelve vegano. No teníamos grupo control tampoco, por lo tanto yo no puedo decir que este es un resultado absolutamente certero, no al 100%. Y tampoco sabemos si estos cambios en las percepciones o en el estilo de vida van a permanecer en el tiempo. Y por eso hay desafíos. El primero, replicar el estudio, pero ahora con grupos control. Segundo, que podamos hacer estudios longitudinales, ver si estos cambios perduran en el tiempo o no. Y tercero, que podamos avanzar en los estudios multicentro. ¿Qué pasa con el curso de la Vicky? ¿Qué pasa con el curso de Rosa María? Ya estamos avanzando en eso, ¿cierto? Me han colaborado varios colegas vamos aplicando el instrumento. Pero fíjense que estamos a 2026 y yo recién ahora les estoy mostrando un trabajo que partimos el 2021. Estos son estudios de largo plazo, para poder llegar a una fiabilidad científica, que es lo que nos pide hoy día la comunidad científica y que es lo que creo que nos va a permitir a nosotros aportar más argumento a los escépticos. Y por eso les traigo 3 invitaciones. La primera, impulsen la creación de cursos de derecho animal en sus facultades. Ya hay evidencia que sugiere que tiene un impacto muy positivo en nuestros estudiantes. Segunda invitación, si usted ya tiene su curso de derecho animal, apliquemos el instrumento. Y en esto yo agradezco mucho la colaboración que me han prestado varios colegas de Argentina, de México, de Chile, pero también esto tiene una dificultad tremenda. La participación en estos estudios siempre es voluntaria. Yo no puedo obligar a los estudiantes a que respondan. Y me ha tocado muchas veces que tengo muy buena tasa de respuesta al inicio del curso, pero cuando termina tengo 2 o 3. Y eso me impide utilizar un muestreo de un año entero, no lo puedo usar.
Entonces, en esto tenemos que comprometernos como a decir, voy a insistir hasta que la mayoría de mis estudiantes respondan. Y la tercera invitación la tengo acá, para despedirme. En octubre vamos a realizar los 11avos coloquios de Derecho Animal, son en formato completamente virtual, todos pueden participar, estamos recibiendo postulaciones hasta el 30 de junio y en ese QR está el sitio web. Ojalá verles en esa instancia. El comité científico evalúa de manera ciega las postulaciones que se hacen y ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues este tema me interesa muchísimo. Precisamente ahorita estoy haciendo la maestría en pedagogía crítica y mi pregunta es, o sea, digamos mi tesis quiero enfocarla directamente a esto de dar clases, pues bueno, comenzar con bienestar animal y ahí ya comenzar a meternos. Y mi pregunta sería el cómo logramos eso. O sea, digamos en Colombia yo sé que ya en las instituciones educativas, en los secundarios se está dando las clases. Pero acá no sé cuáles serían las herramientas para lograr eso. Y ya eso. Bueno, me imagino que la pregunta es cómo convencemos a los directivos a que nos den luz verde para impartir un curso como este. Yo creo que en eso es muy importante mirar la literatura. Bueno, acá tenemos montones, ¿cierto? Pero cuando uno revisa la literatura científica y uno ve el tremendo desarrollo que esto tiene, por ejemplo, en los Estados Unidos, a los directivos se les sale esta idea de que esto es una volada, ¿cierto?, de algunos hippies y es una moda o algo por el estilo. Cuando revisamos la cantidad de revistas científicas que se dedican a esto, la cantidad de publicaciones de alto impacto que se hacen en este ámbito, creo que la estrategia está en convencerlo de que esto no es una cuestión personal mía, de que yo soy vegano, no, esto es una disciplina científica que hoy día está abordando una serie de problemas que son tremendamente potentes en nuestra sociedad y que son transversales. Cuando nosotros miramos el uso que se le da a los demás animales, es un uso transversal. Estas sillas dan cuenta de eso. Entonces, yo creo que tenemos que jugar en el lenguaje de ellos, en el lenguaje académico. El lenguaje activista muchas veces genera resistencia. Y yo creo que tenemos que ser capaces de poder movernos en eso. Por ahí va. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y yo solamente quiero agregar una parte como litigante. Me parece, en primera, amé tu presentación, Israel, la amé, me parece, porque yo soy muy de datos y solamente creo que con datos duros podemos avanzar, no más allá coincido desde el discurso del activismo, a veces provocamos una resistencia y cuando presentamos datos duros es cuando nos empiezan a tomar en serio. Y también yo estoy convencido que las escuelas de derecho, que es importantísimo, se van a ir abriendo a través también de ver que el poder judicial, los poderes judiciales empiezan a resolver. O sea, invariablemente esa presión cuando empieza a haber sentencias a nivel constitucional, a nivel tribunales, a nivel juicios, incluso más allá de materia penal, que es importante, pero en el momento en que empiece a moverse el derecho, se empiece a activar el derecho, eso va a generar un reflejo invariablemente en las escuelas de derecho, en las instituciones académicas, ¿no? Porque se va a empezar a volver una necesidad. Si ya los órganos jurisdiccionales empiezan a resolver, empiezan a establecer criterios en respecto a derecho animal, ese también es un camino para que las escuelas y las facultades de derecho empiecen a abrirse más en la materia. Entonces creo que es un trabajo, insisto lo que siempre he dicho, ¿no? Parezco disco rayado,
es un trabajo desde el litigio, desde la academia y también desde un activismo, pero no ideologizado, sino un activismo más eficaz usando justamente todas estas herramientas. Pues yo también felicitarte, querido Israel, porque, y lo sabemos, eres quien más experiencia tiene en estos estudios sobre los efectos de impartir esta materia. Y como bien tú lo decías, entramos ya con un sesgo porque los que se acercan a nuestras materias van ya por cierto interés, alguno que otro que cae ahí, como tú mencionabas. Mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para invitar a los que no están en el coro? O sea, ¿cuál sería el discurso, cuál sería la invitación para aquellos que están formados? Ayer me impresionaba el dato que tú nos dabas, ¿no?, aquí en los pasillos, en la plática de café, ¿no?, de que has estado haciendo una revisión de todos los manuales, de los textos de introducción del derecho, y en todos pues nos aleccionan que los animales no son cosas, son cosas, no son ni siquiera seres sintientes. ¿Cómo les llegamos a los que no son parte del coro? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Me queda claro que la confrontación no, obligarlos tampoco, pero ¿cómo harías tú, qué estrategia seguirías para ir generando ese interés genuino en nuestros estudiantes? Muchas gracias. Me parece que tu pregunta es pero gravitante. Y lo voy a responder con un análisis que, bueno, estos datos yo les decía, recién obtuvimos los análisis. Y yo el miércoles me puse a desagregar la muestra, porque yo dije, bueno, ¿y será lo mismo entre hombres y mujeres? La mayoría de quienes cursan estas materias son mujeres, 70% versus un 30%. Y cuando yo desagregué los datos me di cuenta que el índice es mucho más bajo en los hombres. Son los hombres los que se inscriben porque van con la novia o porque van con la amiga. Son ellos los que no tenían interés en esto. Y eso queda súper claro numéricamente hablando. La brecha es muy grande entre hombres y mujeres. Pero el cambio que se da al finalizar el curso nos muestra que son los hombres los que más avanzaron. Porque claro, como vienen mucho más atrás, no están sensibilizados y están muy cercanos al punto 4, que es decir, como no estoy de acuerdo ni de acuerdo con esto. Pero ellos logran moverse un montón, el doble de lo que se mueven las mujeres. Entonces esto a mí me hace pensar lo siguiente. Yo antes pensaba que estaba bien que los cursos de derecho animal fueran una materia optativa y hoy día estoy convenciéndome de que tienen que ser obligatorios. Y datos como este creo que respaldan esta idea. En Chile está muy instalada la formación por competencias en el ámbito universitario, lo que implica que la formación no es solo teórica, es también práctica, pero es también actitudinal. Y yo creo que en el ámbito actitudinal, valórico, es donde más podemos contribuir nosotros. Y en la medida que nosotros le aportamos evidencia a nuestras facultades de derecho de cómo estamos haciendo carne este enfoque por competencia, que es con lo que después nos miden las agencias acreditadoras, yo creo que esto es un dulce para las universidades. Yo creo que hay que avanzar en eso. Quienes menos sensibilizados están, quienes no tenían ningún interés en tomar el curso son los que más cambiaron. Y eso a mí me hace pensar que cuando apliquemos este mismo instrumento en otros estudiantes que no tenían ningún interés, vamos a lograr un cambio profundo. Yo creo que por ahí va, tiene que ser obligatorio. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, un gusto. Agradecemos infinitamente la presencia aquí del doctor y ahora